El último punto de Platón, el estado utópico o ideal. Como sabemos, en su libro La República, sobre todo él tenía ese objetivo de definir, de buscar cómo debería ser una sociedad en la cual pues reinaba o reine la justicia, el bien, la felicidad, y por lo tanto pues se crea ese estado utópico o ideal. ¿Vale? Si tenemos en cuenta su teoría sobre la realidad, cómo es la realidad, y define, como sabemos, pues ese mundo de las ideas y ese mundo sensible, el estado utópico evidentemente pues estaría en ese mundo ideal, y los estados, los diferentes estados, los modelos de estado que se dan en la sociedad, pues no serían más que copias de ese mundo ideal. El sueño de Platón pues quería dedicarse a la política activa, pero diferentes acontecimientos graves en lo que él vivió en esa democracia que había en Atenas, pues le desencantaron un poco, sobre todo pues cuando un tribunal popular, es decir, democrático, popular, mucha gente pues había juzgado y condenado a Sócrates a muerte. En la República, en este libro, sobre todo en la carta séptima, expresó claramente tanto su desilusión por la política activa como su afán por encontrar aquello que hace posible una vida justa y feliz. Y él decía o pensaba que para tener la capacidad de ejercer el poder político, el gobernante pues necesitaría tener una larga preparación académica. Por lo tanto, aquí ya estaba él perfilando que los que tienen que gobernar en una sociedad tienen que ser una cierta aristocracia, unas personas pues muy formadas, ¿no? Tanto la teoría de las ideas como la teoría del conocimiento, su antropología, pues serían puntos que evidentemente pues los gobernantes deberían de saber, ¿no? Bueno, nos habla luego de la estructura de la sociedad. Dice que para el griego antiguo y también en nuestra sociedad moderna también pues más o menos tenemos el mismo esquema, ¿no? La sociedad es responsable de la supervivencia y la felicidad de los ciudadanos, la sociedad del bienestar, llamaríamos hoy. Esa sociedad es un conjunto de individuos que deben estar jerarquizados en clases, ¿no? Y él definía como tres grandes clases, ¿eh? Recordamos tres partes: el alma, bueno, pues tres clases sociales. Por una parte la de los trabajadores, la de los militares y la de los gobernantes, ¿eh? Y él pensaba que, bueno, pues que había gente que nacía o que era más propensa a ser gobernante, otros militares, otros trabajadores, ¿no? Pero claro, ¿quién determina en la sociedad quiénes van a ser los gobernantes, los militares y los trabajadores, ¿no? En nuestras sociedades modernas, bueno, la formación académica, etcétera, etcétera, pues va determinando esas cosas. Pero Platón, para esto, recurre a otro mito, el mito de los metales. Dice que los individuos no son iguales, pero que esta desigualdad no se basa en criterios externos, ¿vale? Bueno, esta idea quizás hoy nos pueda chocar a nosotros bastante, el hecho de que no todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, Platón, como decía antes, recurre a otro mito, el de los metales, para defender la naturaleza diferente de cada individuo. Él piensa que por designio de los dioses, bueno, hay individuos formados con mayor proporción de oro, otros tienen más plata y otros prefieren el bronce o el hierro, ¿vale? Cada uno de esos metales, el oro, pues corresponde evidentemente a los gobernantes, la plata a los militares y el hierro y el bronce a los trabajadores. Como vemos, Platón estructura el Estado en tres partes. Es una estructura tripartita, como es la estructura tripartita del alma, ¿no? En este esquema pues se ve un poco cómo tenemos esa imagen tripartita del alma: la auriga, el caballo blanco y el caballo negro, y en las clases sociales, en la sociedad, los gobernantes, bueno, los militares y los trabajadores pues tienen una correspondencia con esas tres partes del alma, ¿no? También aquí, como en el alma, el equilibrio entre esos tres elementos producirá esa justicia, ¿no? La justicia es la máxima virtud y está directamente relacionada con la armonía y el equilibrio de cada una de sus partes que componen los individuos de la sociedad, ¿no? Una sociedad será justa siempre que cada uno de alguna manera asuma su rol, su papel, y lo lleve pues adelante con diligencia, ¿no? Bueno, todo esto implica una educación, y la clase gobernante, tanto como la clase, sobre todo de los militares, pues deben tener una educación que tiene que estar muchas veces controladas por el Estado, por el gobierno. Platón es el primero en reivindicar la educación
como uno de los elementos básicos para fomentar una sociedad mejor. Y luego, pues por último, habla de regímenes políticos de diferentes estados. Él aboga por ese estado utópico, tiene que ver con un estado aristocrático, en el sentido más original de esta palabra, que proviene de los mejores. Muchas veces en nuestra sociedad, a veces, pues se está reclamando, ¿no?, que haya un consejo de sabios, un consejo de gente que sepa, ¿no? Y sin embargo, pues todavía no siguen mandando los que más saben, los más sabios, los que elige el pueblo, sino. En el libro octavo de la República, Platón habla de otros 4 regímenes políticos o estándares políticos y a los que considera él enfermedades. Bueno, y son, podemos decir que son como 4 estados que hoy en día, pues podríamos poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues se le habla del primero, la timocracia, ¿no? Cuando son los hombres de acción, cuando son los militares los que mandan, ¿no? Nosotros llamamos una dictadura. Otra forma de Estado es la oligarquía, la clase de los poderosos y los adinerados, ¿no? Bueno, pues se caracteriza porque los que mandan son los del dinero. Evidentemente mandan pues para, bueno, para favorecer esa riqueza suya, ¿no? Curiosamente nos pone la democracia, ¿no? Porque el poder, los gobernantes serían el pueblo, ¿vale? Se caracteriza por la libertad y la igualdad. Para Platón quizás no era algo positivo, y la dirección del Estado no se reserva a los más preparados ni a los mejores, sino a la voluntad del pueblo. Nos hace reflexionar a nosotros sobre si el pueblo tiene verdaderamente, pues, o acierta en sus decisiones, ¿no? Y luego, por último, está la tiranía, ¿no? Un líder ambicioso y carismático, pues que de alguna manera maneja los hilos o de alguna manera pues engaña, por así decirlo, a la gente pues para conseguir sus objetivos.